Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma. En este momento está teniendo lugar el Congreso Energía Espiritual que está siendo retransmitido a través de ella para todo el planeta. Podéis consultar todos los horarios, los especialistas, las charlas a través de nuestra página web www.mindaliacongresos.com. Ahí tendréis acceso a toda la información de este congreso y de los venideros también. Bueno, bienvenidos de nuevo. Os doy los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estéis viendo. Vengo acompañada en esta ocasión por Natalia Carrasco. Ella viene a hablarnos de un tema titulado Canalización energética, sanación y manifestación. Ella es maestra en canalización energética. Desde hace 8 años se dedica a la investigación y el acompañamiento terapéutico. Está especializada en manifestación y sanación a través de la canalización consciente de energía, el psicoanálisis y la espiritualidad. Bueno, precioso tema e interesantísimo el que vamos a compartir con Natalia, que ya la tengo preparada por aquí conmigo. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Gracias. Pues Mucho yo muy bien, gusto. también encantada de estar aquí contigo y de poder tener esta charla. Voy a irme ahí detrás un ratito a estar en el chat recogiendo todas las preguntas que nuestros amigos quieran dejarnos con motivo de esta charla. Y en un poquito estoy de vuelta, Natalia, para transmitírtelas, así que bienvenida. Muchas gracias. Como comentó Laura, voy a hablar hoy día de canalización energética, sanación y manifestación. Voy a partir de principios universales que rigen nuestra experiencia terrenal. Entonces, este proceso de manifestación, voy a hablar un poquitito primero de cómo ocurre este proceso de manifestación. Entonces, de alguna forma, el primer principio es como adentro, como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, todo lo que vivimos en este plano terrenal es una proyección de nuestro interior, de nuestra mente en particular. Entonces, el segundo principio es que todo es mente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos yo no puedo bailar, nuestra mente desde nuestros pensamientos decreta una realidad que genera que yo no pueda bailar, efectivamente. O cuando yo digo soy pobre, ¿sí? Nuestra mente está decretando una realidad que no necesariamente es lo que vivimos en este plano terrenal. Entonces, todo al final del día es una proyección, ¿sí? Como en Matrix, de lo que hay en nuestra mente. Entonces, hay un tercer principio, que es el principio de causa o efecto, que es el karma al final del día, que tiene que ver que todas nuestras decisiones, conscientes o inconscientes, generan esta manifestación, esto que generamos en este plano terrenal. El tema es que a nivel consciente es solamente un 1%, ¿sí? Que el 99% es inconsciente de nuestra generación y de nuestra toma de decisiones. Entonces el 99% de nuestras decisiones tienen que ver con heridas o protecciones que están en nuestro inconsciente, que determinan nuestras reacciones, ¿sí? De forma instintiva, como una forma de protección. Entonces, al final del día, esta manifestación está muy regida por nuestras creencias, ¿sí? Y estas creencias las vamos adquiriendo desde que nacemos, en nuestro núcleo familiar, a nivel social, a nivel cultural. Por supuesto, también hay muchas cosas que traemos de otras vidas, pero en el fondo hoy solo tenemos el momento presente, y solo en este momento presente es que podemos resolver, incluso lo que traigamos de otras vidas. Entonces, a nivel energético, la manifestación, más allá de la acción en sí mismo, tiene que ver con la intención que hay en mi energía, ¿sí? Entonces, esta intención que podemos poner en nuestra energía está muy determinada por las heridas que vivimos en la infancia. Entonces, en el fondo, es nuestro niño interior el que realmente manifiesta nuestra realidad, y es nuestro niño interior también el que entra en conflicto con la realidad, desde sus heridas, ¿sí? Entonces, este niño interior, todos tenemos un niño interior herido, todos fuimos niños, ¿sí? Y en nuestra infancia, en un círculo vicioso de alguna forma, nuestros padres fueron muy lastimados, y en una cadena sin fin nos vamos transmitiendo unos a otros estas heridas cuando no se sanan, ¿sí? Además tenemos que tomar en cuenta que en la época en que vivieron nuestros padres o en las generaciones anteriores, se vivía un nivel de violencia muy alto. Entonces, nuestros padres fueron muy lastimados, muy heridos, muy golpeados,
Y ellos, si bien hacen lo mejor que pueden, la mayoría hace lo mejor que puede desde sus heridas. No pueden evitar transmitirnos ciertas creencias acerca del amor propio, ciertas creencias acerca de cómo enfrentar el mundo. De alguna forma, la madre determina cómo yo me voy a tratar a mí mismo, ¿sí? Y el padre, a nivel de la psiqui, determina cómo yo me voy a enfrentar al mundo. Ya desde esa base, ustedes pueden sacar muchas conclusiones si ustedes revisan en su niño interior, en su infancia, cómo se determinó el vínculo con los padres y al mismo tiempo cómo se relacionaron nuestros padres va a determinar nuestras relaciones de pareja o cómo nosotros inconscientemente vamos a vivir nuestras relaciones de pareja. Entonces, cuando en la infancia, por ejemplo, a nosotros no se nos permite, por dar un ejemplo, expresar nuestras emociones, nosotros naturalizamos, ¿sí? Nosotros entendemos que los padres como guía, cuando somos niños creemos que tienen la razón en todo, entonces nosotros validamos el comportamiento de ellos. Digamos que, por ejemplo, tenemos un padre que no expresa sus emociones, entonces nosotros también vamos a tender a no expresarla, ¿sí? Y para no expresarla, que es antinatural, yo genero un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo como el nudo en la garganta, ¿sí? Por eso les doy este ejemplo, que creo que todos hemos sentido este nudo en la garganta de tener algo, una emoción ahí atorada y no poder expresarla. Entonces nosotros empezamos a aprender a contraernos, ¿sí? Frente al miedo, frente al dolor, en vez de buscar contención o contenernos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando no nos permiten expresar lo que sentimos, de alguna forma no estamos siendo contenidos en nuestra emoción. Entonces nosotros lo que aprendemos es a contraer. Nosotros contraemos nuestro cuerpo, generamos protecciones. La musculatura es lo que nos protege a nivel psíquico del entorno, ¿sí? Entonces nosotros, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos bajo mucho estrés, nuestro cuerpo se contrae, nuestra musculatura se contrae. Entonces, esta protección que nosotros generamos de alguna forma para no sentir este dolor, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablan de un padre que fue golpeador y que después el hijo repite la historia o la hija repite la historia y también es una persona golpeadora, tiene que ver con que naturalizó algo que en su momento le generó tanto dolor que para poder atravesar ese dolor generó una protección y desde la mente lo vuelve natural, ¿sí? Lo vuelve algo correcto. Entonces, finalmente, para nosotros poder evadir este dolor que es muy intenso, nosotros nos desconectamos del cuerpo y empezamos a vivir en la mente, ¿sí? Y generamos este bloqueo energético, ¿sí? Que en el caso de no poder expresar las emociones tiene que ver con la garganta, pero generamos múltiples bloqueos, ¿sí? Si nosotros tenemos algún trauma en los conflictos, si fuimos humillados, si nos sentimos abandonados en la infancia, si nos sentimos rechazados, por ejemplo, vamos a cerrar el corazón y vamos a tener una protección en el corazón que no nos va a permitir vincularnos con el otro. Entonces, ustedes pueden ver desde la biodecodificación, si por ejemplo ustedes hicieran el ejercicio de revisar todas las enfermedades que tuvieron en la infancia a nivel de la biodecodificación, se van a dar cuenta que todas esas enfermedades que tuvieron tienen que ver con emociones que estaban viviendo en ese momento en su infancia, ¿sí? Entonces, de alguna forma la enfermedad aparece cuando yo tengo este bloqueo por un tiempo prolongado y ya el cuerpo intenta limpiar esto que no es natural, ¿sí? Porque no permite que la energía fluya. Entonces el cuerpo, en un intento por que la energía vuelva a fluir, en un intento por buscar el balance, de alguna forma las enfermedades en el fondo no existen, es el cuerpo intentando volver al balance, ¿sí? Intentando purificarse, porque cuando nosotros bloqueamos la energía, es lo mismo que agua, nosotros somos agua, en mayor proporción somos agua. Cuando nosotros bloqueamos la energía es como que el agua dejara de fluir. Y al igual que el agua estancada se empieza a podrir, pasa lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos un bloqueo del que no nos hacemos cargo, empieza a salir por el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el resfrío es cuando nosotros tenemos una emoción muy intensa, ¿sí? Bloqueamos el tercer ojo para no verla, bloqueamos la corona para no sentirlo, bloqueamos la garganta y nos duelen los oídos, sentimos impotencia. Y todo eso finalmente se transforma en un cuadro de resfrío, por ejemplo, donde en el fondo el cuerpo llora eso que yo no me permití llorar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el fondo, todas las enfermedades nacen de estos bloqueos energéticos que se generan como una forma de protección frente al dolor cuando no tengo herramientas para manejar el dolor, porque no las recibí en la infancia, ¿sí? Entonces, la manifestación tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Con lo que yo creo que es la realidad desde mis experiencias. Y muchas veces para evitar dolores nos adelantamos al dolor,
¿sí? Entonces asumimos que va a venir un dolor y antes de que eso se genere como una forma de protección, nosotros gatillamos la reacción de protección, ¿sí? Que muchas veces es escapar, que muchas veces es evadir, que muchas veces es volverse muy mental y no sentir nada, ¿sí? Entonces, eso es un poco desde el punto de vista de la manifestación, desde el punto de vista de la canalización, todos somos canal, ¿sí? Todos somos, mi maestro, el lama primero que me enseñó a canalizar, me decía que en el fondo todos somos como una antena, con mayor o mejor capacidad de recepción, pero todos somos como una antena, ¿sí? Entonces ustedes se puedan dar cuenta cuando nosotros entramos a un ambiente que está intenso o cuando alguien está enojado, nosotros tendemos a cambiar nuestro humor, ¿sí? Y es porque somos muy permeables a la energía que hay en el entorno. Lo mismo cuando estamos en un concierto y sentimos esa vibración de todo el mundo disfrutando, también lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Entonces, en el fondo, cuando nosotros canalizamos, podemos canalizar muchas cosas, podemos canalizar oscuridad, podemos canalizar luz, dependiendo de qué nivel tenga nuestra vibración, es lo que vamos a canalizar. Entonces, también, por ejemplo, cuando hacemos Reiki o cuando hacemos alguna técnica, hay muchas técnicas de canalización, en el fondo lo que hace el canalizador es que eleva su vibración y conecta con otra dimensión y se vuelve un puente entre este plano terrenal y estos seres superiores o estos seres elevados o una vibración superior como es la vibración del amor incondicional, que es en el fondo la vibración que rige el universo. Entonces, cuando nosotros canalizamos, podemos canalizar energía sanadora, pero también podemos canalizar a otros seres sanadores y nosotros ser un puente para que ese ser sanador actúe a través de nosotros, ¿sí? Nosotros podemos recibir eso de alguien o entregárselo a alguien, nosotros servir de canal, o alguien servir de canal para nosotros, ¿sí? Pero también nosotros podemos ser canales para nosotros mismos de estos seres superiores, ¿sí? Entonces también podemos canalizar energía de diferentes colores, con distintas frecuencias que sirven para distintas cosas. Podemos canalizar desde otras dimensiones. Entonces, al final del día, para nosotros tener una manifestación consciente, necesitamos poner atención a nuestra mente, limpiar nuestras creencias y necesitamos movilizar la energía también de manera consciente, ¿sí? O sea, con una intención clara, ¿sí? Consciente de lo que yo estoy haciendo al movilizar la energía. Entonces, desde este punto de vista donde todos somos canalizadores, se da el proceso de sanación, que finalmente el proceso de sanación es el ejercicio de atravesar este dolor que no atravesé en la infancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo asistimos a este proceso a través de la canalización energética o la energía en sí trabaja a nivel inconsciente. Nosotros estamos acostumbrados a procesos de sanación, ¿sí? Como en esta salud mental o medicina en torno a lo mental alópata, donde estamos en un proceso conversando con otra persona por 8 años muchas veces, y no sentimos realmente avance muchas veces. Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel de la energía, nosotros estamos trabajando a nivel del inconsciente, ¿sí? Y estamos eliminando los bloqueos al nivel del inconsciente, que es ese lugar que por el mismo dolor nuestra mente nos protege y no nos deja entrar. Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel de la energía, nosotros estamos entrando en espacios de nuestra mente que conscientemente no podemos entrar, y es ahí donde podemos empezar a sacar estos bloqueos, y necesitamos limpiar las creencias, ¿sí? Que gatillan estos bloqueos. Y cuando nosotros trabajamos energéticamente, nosotros podemos reestructurar internamente. Nosotros podemos reestructurar nuestra mente, podemos reestructurar nuestra forma de reaccionar, todo a nivel de la energía, ¿sí? Entonces es como saltarse la protección para poder trabajar en ese espacio donde conscientemente no logro llegar, no a nivel de una conversación consciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de canalización, trabajamos el inconsciente por un lado, pero al mismo tiempo la energía, el tiempo es una ilusión, es una creación del ser humano para poder entender esta existencia. Pero en el fondo el tiempo no existe, ¿sí? Entonces energéticamente nosotros podemos viajar al pasado y reconfigurar situaciones o resignificar situaciones en un viaje mental hacia el pasado, ¿sí? Entonces, este proceso energético también eleva nuestra frecuencia, eleva nuestra vibración, y elimina estas protecciones, y esto nos permite manifestar una nueva realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a reconocer nuestro poder de manifestación, cuando nosotros reconocemos que en el fondo somos creadores de nuestra realidad,
es que encontramos la liberación y la felicidad, ¿sí? Y podemos volver a sentir y volver al cuerpo. Entonces, gran parte del proceso de sanación tiene que ver con revertir este proceso de contracción, ¿sí? En el fondo esta contracción no nos permite disfrutar, no nos permite expandirnos, no nos permite tener relaciones plenas y saludables, y no nos permite manifestar abundancia, ¿sí? Cuando yo escogí este tema, de alguna forma lo escogí porque la principal causa o el principal motivo de consulta en terapia es la manifestación de abundancia, son las relaciones de pareja, las relaciones fraternales, las relaciones en general. Vivimos en un mundo donde hay mucho conflicto para relacionarnos, donde no nos relacionamos desde un lugar sano, ¿sí? Y tiene que ver con estas protecciones, como les contaba. Entonces, en el fondo, para poder manifestar esa abundancia que queremos manifestar, para poder vibrar y atraer esas personas que queremos atraer, necesitamos trabajar en nuestro interior. En el fondo, como todo nace en nuestro interior, lo que necesitamos hacer es modificar nuestra frecuencia. Las personas con quienes nos vinculamos tienen que ver con nuestra frecuencia, tienen que ver con lo que nosotros vibramos y con el mensaje que le mandamos al universo acerca de lo que merecemos, ¿sí? Si yo no cuido de mí, por ejemplo, si yo no me amo, si yo no me hago cariño, yo le estoy mandando un mensaje al universo de que yo no merezco nada de eso, ¿sí? Entonces, el trabajo finalmente es reconectar con ese niño interior, hacerle cariño a ese niño interior, conectar con lo que ese niño interior disfrutaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que me gustaba hacer cuando era niña? ¿Qué me relaja? ¿Sí? Por otro lado, también tenemos esta idea de que los procesos de sanación son muy rígidos o están muy estandarizados. Y en el fondo, como el principal objetivo en la sanación es volver a la expansión, y entonces es eliminar las protecciones para que podamos expandirnos, y para eso necesitamos estar relajados para que la energía fluya. Entonces, no necesariamente necesitan hacer un proceso de sanación o, por ejemplo, hacer procesos meditativos, sentados, rígidos, pueden simplemente caminar sobre el pasto con los pies desnudos, pueden tejer, pueden encontrar un montón de actividades que a ustedes en lo personal les genere relajación, ¿sí? Como ayudar a nuestro cuerpo a relajarse, reeducar nuestro cuerpo para relajarse, o cuando logramos reconocer la contracción, sí que el primer paso es reconocer la contracción, para que cuando aparezca esta contracción, nosotros podamos hacer el ejercicio consciente de relajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la respiración es básica para generar esa relajación, para poder volver al cuerpo. En el fondo, cada vez que nosotros nos estamos protegiendo, salimos del cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos volver al cuerpo, la forma más sencilla es la respiración en primera instancia. Pero además necesitamos generar hábitos de disfrute, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde está orientada hacia el deber ser, donde está orientada a ser validada por el entorno, ¿sí? Y que al mismo tiempo eso tiene mucho que ver con el padre, porque en el fondo vivimos en una sociedad y vivimos en una cultura que en el fondo es esclavista, o sea, vivimos para trabajar, vivimos para cumplir con obligaciones, y nuestro padre regularmente o no estuvo presente o tenía jornadas extensísimas de trabajo donde no estaba presente para hacerse cargo de nuestras emociones, de nuestro sentir, de guiarnos en la vida. Y ese espacio de vacío que generó la ausencia del padre, sea como sea, cuando el padre está pero no conecta emocionalmente, también es abandono al final del día. Entonces, cuando hay esa ausencia, al final del día, como el padre representa el externo, yo frente al mundo me voy a sentir invisible, por ejemplo. O voy a desear esa validación que cuando era pequeña, pequeño, mi padre no me dio, porque no pudo, ¿sí? Por el contexto. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que revertir es esto de la falta de disfrute. Sí, también aprendemos con este mismo padre en la importancia de trabajar por sobre todas las cosas, ¿sí? Donde el disfrute es un espacio que existe cuando ya cumplimos todas nuestras obligaciones. Entonces, en el fondo, gran parte del proceso de sanación es atravesar el dolor, pero una vez que atravesamos ese dolor, lo que tenemos que empezar a reeducar es nuestra conexión con el disfrute. Y para reeducar esta conexión con el disfrute, necesitamos volver al cuerpo, que es nuestra existencia terrenal, ¿sí?
tenemos una idea de que lo espiritual, lo sutil, lo elevado es más valioso que nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y en el fondo este cuerpo es sagrado y es lo que porta nuestra alma. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, manifestar abundancia, nosotros necesitamos empezar a vivir nuestro cuerpo, necesitamos sentir nuestro cuerpo y necesitamos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Necesitamos habitarnos de todas las formas posibles, ¿sí? Así como también el espacio que habitamos es una proyección del yo, ¿sí? También vemos mucho en clase esto de que el espacio que yo habito también es una proyección de lo que yo soy en lo interno. Por ejemplo, si nuestra casa está caótica, está desordenada, habla de nuestro caos interno. Entonces hay muchas formas de trabajar desde afuera para cambiar las proyecciones internas. ¿Sí? Por ejemplo, ordenar el espacio que habitamos ayuda a ordenar la mente. Respirar nos ayuda a volver al cuerpo. Buscar actividades que nos relajen. ¿Sí? O antes de dormir, masajear y tocar nuestro cuerpo. ¿Sí? No estamos acostumbrados a tocar nuestro cuerpo, no estamos acostumbrados a acariciarnos, no estamos acostumbrados a darnos placer. ¿Sí? Hay mucha culpa en todo lo que vivimos, hay mucho deber ser, mucha obligación. Entonces, en el fondo, eh, para poder manifestar, para poder sanar las heridas y para poder canalizar energía de una forma óptima, de alguna manera, necesitamos estar en estado de relajación, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan su cuerpo, probablemente esté en un estado de contracción. Y a veces vivimos en un estado de contracción constante y no nos damos cuenta. Sí, yo creo que si ustedes revisan sus hombros, el 90% de la gente tiene los hombros contracturados, y eso no es natural. No es natural que nuestro cuerpo esté en este estado de miedo de alguna forma y de dolor constante. Entonces, si nosotros logramos ayudar al cuerpo a relajarse, eso también ayuda a la mente, ¿sí? Porque como es adentro, es afuera. Si nosotros modificamos afuera, también modificamos adentro, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de realizar este proceso de sanación. Yo escojo la energía porque nos permite modificar con niveles de vibración muy altos, ¿sí? Nosotros podemos conectar con maestros ascendidos, podemos conectar con Maestro Jesús, con Madre María, podemos conectar con arcángeles, con ángeles, y todos estos seres que están muy dispuestos a ayudarnos en nuestro proceso de sanación, nos logran modificar la realidad de una forma muy rápida, ¿sí? Entonces, también creo que estamos en un proceso a nivel mundial donde hay muchas personas que estamos dispuestos a tomar la mano del otro, que estamos muy dispuestos a ayudar al otro a recorrer el camino de la sanación. A veces nos sentimos muy solos en este proceso, y solo necesitamos hablar, decir, necesito ayuda y las personas aparecen. Entonces nuestra mente nos dice que no, porque como vivimos esta ausencia del padre, de esta energía masculina, nos visualizamos muy solos frente al mundo. Pero en el fondo hoy día hay muchas personas que estamos trabajando para que eso se revierta, para que empecemos a vivir en colaboración, en comunidad, y entre todos ayudemos a sanar nuestras heridas y a sostener nuestros procesos emocionales. Y estos procesos que antes parecían eternos, que parecían larguísimos de sanación, creo que hoy día hay tantas herramientas, ¿sí? Que de los últimos 5 o 10 años han aparecido tantas herramientas de sanación, que hoy día los procesos son mucho más cortos y se pueden acortar mucho, sobre todo trabajando con energía. Yo trabajé también mucho tiempo en el área del psicoanálisis con psicoanalistas, y a mí la energía me voló la cabeza por lo mismo, porque permite un avance muy rápido, hay muchas formas de acelerar los procesos a través de la energía, y estamos en la era de Acuario, estamos en una era donde este proceso de sanación tiene que terminar porque tenemos que construir un mundo nuevo, tenemos que construir una nueva realidad. Entonces no vamos a vivir en un proceso de sanación eterno porque en el fondo tenemos que avanzar en este proceso de sanación para poder empezar a construir esta nueva realidad desde el amor, ¿sí? Entonces, en el fondo es una invitación también a abrir los ojos, a mirar la realidad desde otro lugar y darse cuenta que hay mucho más amor allá afuera y que hay mucho más amor adentro también del que a veces logramos visualizar, ¿sí? Entonces, esta era un poco la entrega que quería hacerles el día de hoy, un poco compartirles esta idea de que la sanación no tiene por qué ser un proceso extenso, y que después de atravesar el dolor viene a reconectar con el placer, que parte importantísima del proceso de sanación es reconectar con el placer. Entonces también la sanación puede ser algo de disfrute,
¿sí? No necesariamente dolor, hay muchas personas que tienen miedo a atravesar el dolor, que tienen miedo a sus propias emociones. Y en el fondo hay que también eliminar este miedo a llorar, este miedo a mostrarse vulnerable, porque estamos todos sintiendo y necesitando lo mismo. ¿Sí? Ya vemos muchas personas dispuestos a acompañar estos procesos, ¿sí? Y ayudar a ver la vida desde otro lugar, porque muchas veces, y lo que yo aprendí en terapia, es que las personas más que ser sanadas necesitan entender la vida desde otro lugar, y cuando uno les muestra simplemente, por ejemplo, esto de que el papá define el mundo exterior y que la mamá define el mundo interior, tú logras un entendimiento de ti mismo que automáticamente redefine y libera muchos nudos internos. ¿Sí? Entonces, tengo la profunda convicción de que la gente necesita ser educada, que no es azar que no seamos educados en torno a nuestra emocionalidad y a nuestra energía, sino que tiene que ver con que estos bloqueos y esta contracción sostienen un sistema que no nos permite expandirnos y ser libres, ¿sí? Que no es casual. Entonces, esa es mi invitación, ¿sí? A ver el proceso de sanación también desde un lugar distinto, desde un lugar de amor y desde un lugar de disfrute, ¿sí? Porque en el fondo en el proceso de sanación hay mucho de disfrute, porque tenemos que revertir esta contracción para que podamos todos expandirnos y ser lo que vinimos a ser. Y el ser que sabe qué es lo que vinimos a hacer es nuestro niño interior. Entonces tenemos que ir a buscar este niño interior para saber qué es lo que nos hace felices, porque después de muchos años de vivir para el deber ser, a veces olvidamos lo que nos hace feliz. Olvidamos lo sencillo que disfrutábamos cuando éramos niños, y en el fondo esta nueva era de Acuario nos invita a volver a ser niños. Entonces es eso, es una invitación a reconectar con ese niño interior que tiene todas las respuestas, ¿sí? A veces miramos a los niños como si no supieran de qué hablan, y los niños son muchísimos más sabios que nosotros porque vienen limpios de creencias, ¿sí? Para ellos la vida es simple. Y en el fondo tenemos que volver a esa sencillez, tenemos que volver a esa simpleza con que veíamos la vida al principio, porque si la vemos desde ese lugar, todo empieza a fluir en relajación. Así que esa era mi entrega para el día de hoy. Gracias Natalia por esa preciosa charla que nos regalabas en esta entrega, como tú lo denominas. Vamos a ver un vídeo informativo sobre Mindalia y en nada, en unos segunditos estamos aquí de vuelta. Ahí lo tenéis, las predicciones de mitad de año que van a tener lugar aquí en este mismo mes que está corriendo, al que estáis todos, por supuesto, invitados. Es especial. Bueno, Natalia, yo ya tengo por aquí las preguntas, las primeras preparadas. Tengo como 4 o 5, seguro que en este momento ya empiezan a llegarnos más. Pero antes de dar paso a ellas, me gustaría hablar de tu próximo curso. Cuéntame un poquito sobre él, cómo vas a llevarlo a cabo. Bueno, mi próximo curso es un curso de relaciones en pareja, donde en el fondo gran parte de lo que les conté y un poco esta misma dinámica se ve, pero se trabaja en torno a las relaciones de pareja. Entonces es un curso muy experiencial, ¿sí? Es una experiencia, más que educar, lo que busco es transformar a las personas a través, como les decía, de este proceso educativo, de explicarle de dónde vienen sus reacciones, por qué repiten lo mismo en las relaciones, por qué una y otra vez viven la misma realidad a pesar de que cambian las personas. Les explico un poco cómo es un trabajo de elevar la vibración para prepararnos para conectar con esa persona que sí nos va a expandir, que sí nos va a hacer sentir libres, que sí nos va a hacer sentir plenos. Es un trabajo de cambiar las creencias que tenemos en torno a las relaciones que no nos permiten manifestar esta relación plena que queremos vivir. Es un proceso completamente online, donde lo acompaño a través de WhatsApp y lo acompaño a través dentro de las mismas clases, pueden hacer sus consultas. La idea es que se les entregan unas prácticas energéticas donde canalizamos a maestros ascendidos para poder realizar estos procesos de sanación,
y que dan una contención energética muy intensa, muy profunda. Entonces vamos a hacer hacemos un trabajo de sanación de niño interior, de reconexión con nosotros mismos, de limpieza de creencias para conectarnos con los otros, y finalmente hacemos un trabajo de sanación de vida sexual, un proceso educativo en torno a la vida sexual a nivel energético, a nivel espiritual, para entender un poco la importancia de usar esta energía sexual, esta energía que está en el sacro, que tiene mucho que ver con la abundancia, que tiene mucho que ver con la manifestación, ¿sí? La manifestación sea muy de la mano del disfrute. Entonces es un ejercicio tanto para personas solteras, para personas que estén en pareja, que quieran mejorar su relación o que estén en conflicto en su relación y quieran tener herramientas para resolver esos conflictos, y también para las personas que quieran mejorar su vida sexual o aprender de su vida sexual en relación también mucho con la energía, con la sexualidad sagrada. Entonces un curso que habla un poco de esto, pero orientado específicamente a las relaciones de pareja, porque como les contaba, es uno de los principales temas de consulta en la terapia. Entonces yo dejé de hacer terapia para un poco hacer este proceso de enseñar de forma más masiva, lo mismo que enseñaba en la terapia, para que las personas entiendan que la perspectiva, todo lo demás se libera solito, ¿sí? No es más esfuerzo que mirar las cosas desde otra vereda. Ujú. Pues ya sabéis, si queréis mejorar la calidad de vida en pareja, ahí tenéis el curso de Natalia Carrasco. Y yo recuerdo también, Natalia, que en la cajita de descripción de todo aquel que nos esté viendo en YouTube, en nuestra plataforma, puede desplegar la cajita de información y ahí aparecen tus redes sociales. Ahí te encuentran también, pueden seguirte, saber más de ti o también contactarte para que puedan formar parte de este curso que nos presentas. Muy bien, Natalia, pues ahora sí vamos a arrancar. Nos vamos hasta Colombia. Nuestra amiga Nelvis nos dice, mi bebé tiene 5,2, se enferma mucho, pero un día descubrió un cuarzo rosa y ya no enferma mucho. Ama sus cuarzos, perdón, y se lo pasa por todo su cuerpo. Si sale y ve uno, hace que se lo regale. Tiene muchos, pero le gusta más el cristal y el rosa. ¿Será malo para su edad? Y cuando lo tiene, se relaja mucho, nos comenta. Bueno, los cristales son una forma de sanación. Yo también trabajo mucho con cristales, me encantan los cristales. El cuarzo rosa es energía de amor incondicional y el cuarzo blanco transforma la energía y purifica. Entonces, los niños, cuando a esa edad me dijo que tenía 2 años, ¿cierto? Me parece que dijo que tenía 2 años. Nos Entonces, puso 5/2. deben ser dos. Entonces, bueno, cuando son chiquititos los niños, lo que ellos canalizan es la vibración de la madre. Hasta los 4 años los niños tienen la misma vibración de la madre porque todavía no generan su individualidad. Entonces, en el fondo, lo que el niño está expresando como un espejo es lo que siente la madre, ¿sí? Prioritariamente. Ahí nos indicaba Natalia, tiene 5 años y medio, es a lo que quería referirse, cinco Ah, años y ya. medio. Entonces, los niños o los hijos a nivel espiritual son maestros y ellos vienen a ser un espejo porque la conexión energética que tienen es tan intensa con la madre sobre todo, que en el fondo, por ejemplo, si la madre no expresa lo que siente, el niño va a llorar mucho, ¿sí? Porque está expresando lo que la madre no expresa. Si a esa edad el niño siente que es uno con la madre, al menos hasta los 4. Y él sabiamente, como decía, los niños son muy sabios y sienten. Entonces probablemente él sintió lo que le genera el cristal. Los cristales son súper potentes, son herramientas muy, muy potentes. Creo que la tecnología de los cristales todavía no está tan desarrollada, pero son potentísimos para sanar. Así que de alguna forma él buscó la forma de sanarse a sí mismo, lo que habla que es un niño muy elevado, como todos los niños que están llegando ahora, que son almas muy luminosas. Entonces de alguna forma él buscó o él encontró la forma en que él puede sanarse a sí mismo, ¿sí? Los cristales probablemente le generan el balance interno que muchas veces pierde por el entorno, si no podemos evitar desde nuestras heridas transmitirle algunos dolores y ellos, como para ellos no es natural, reaccionan, y él buscó su solución. Además que sí, Natalia, las nuevas generaciones vienen con una vibración tan alta y con esa energía tan bonita. Bueno, perfecto. Nos vamos hasta México para la siguiente pregunta. Frank nos dice, ¿usar la bioenergía sin hacerse consciente de los patrones funcionaría para una persona en la sanación? Bioenergía, yo hablé de biodecodificación, ¿sí? ¿Se refiere a lo mismo?
Yo creo que el darse cuenta de qué generó, de qué emoción generó la enfermedad, inmediatamente te vuelve consciente de muchas cosas. Sí, yo creo que también hay que saber reconocer cuando uno necesita asistencia. Sí, si uno llega a un punto de desborde, hay crisis de sanación en el proceso de sanación que implica, por ejemplo, un desborde emocional. Si yo no logro regular ese desborde emocional, si no tengo las herramientas, es importante buscar ayuda, buscar asistencia, buscar contención o buscar espacios donde te entreguen herramientas para hacer esa contención. ¿Sí? También un buen terapeuta tiene que estar abierto y dispuesto a contener a su paciente fuera del espacio de terapia. ¿Sí? Sobre todo, hay casos y casos, hay casos donde tú como terapeuta sabes que vas a tener que estar ahí para asistir porque el nivel de dolor es muy elevado. Hay niveles de dolor donde la persona, si no tiene asistencia constante, no es capaz de atravesarlo. ¿Sí? Entonces, me parece que lo importante es buscar asistencia. Si yo siento que la emoción me desborda, que me incapacita, que me inhabilita en el diario vivir, lo importante es buscar ayuda. ¿Sí? Creo que el proceso se vuelve mucho más suave, mucho más sutil y mucho más amoroso cuando uno busca esa asistencia. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta de ella. Creo que sí, si no, ahí estaremos leyendo también si queda alguna duda por parte de nuestro amigo Fran. Muy Súper. bien, vamos a continuar, Natalia. Nos vamos hasta la plataforma de Facebook con Rosa Figueroa. Nos dice, ¿cuál es el tratamiento que nos recomiendas para sanar a mi niño interior y ayudar a sanar a mis hijos? A los hijos. Cuando uno hace un proceso de sanación energéticamente, eso por chorreo le pega a los hijos. Por ejemplo, si la mamá es insegura y hace su trabajo de niña interior y se vuelve más segura de sí misma, los hijos, no importa la edad que tengan, van a visualizar eso como una posibilidad. ¿Sí? Y es automático, ¿sí? Los hijos, es como que tú le abrieras la mente a tu hijo y tú le dices, mira, esto es posible ahora, y yo lo viví. Entonces, inconscientemente tu hijo valida eso y vive esa experiencia desde ese lugar nuevo que tú le muestras. ¿Cómo sanar al niño interior? Creo que hay muchísimas formas de sanar al niño interior hoy día. Lo que yo hago en el curso en particular es que conectamos con Madre María, que de alguna forma necesitamos sanar la energía femenina y la energía masculina, ¿sí? Necesitamos sanar la energía femenina, que es la conexión con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si hay que visualizar cómo fue esa conexión con la madre, y por ejemplo, si hay inseguridad, trabajar el plexo, hay muchísimas formas de sanarlo, pero en el fondo, desde la conexión con lo femenino, con la energía femenina, tiene que ver con aprender a hacernos cariño, con aprender a definir cuáles son nuestros límites, con aprender a escucharnos para saber qué necesitamos, con aprender a escucharnos, como ser honestos con nosotros mismos, para poder expresar eso al mundo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la conexión interna que tiene que ver con el vínculo con la madre. Desde el lado de la madre nosotros aprendimos a abandonarnos mucho, como mujeres. Y los hombres también, desde otro lugar, pero también cuando las madres se abandonan por criar, por ejemplo, se sacrifican por criar, nosotros aprendemos que, por ejemplo, el sacrificio es válido en el amor. Y en el fondo el amor no implica sacrificio, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que sanar la energía femenina, que es este vínculo con la madre, y necesitamos sanar la energía masculina, que es cómo salimos al mundo, ¿sí? Entonces, en el curso en particular, para hacer ese trabajo, hago procesos de meditación donde vamos al pasado, se sana el linaje femenino, se sale el linaje masculino y se sana el niño interior, y el trabajo de masculino lo hacemos con el Maestro Jesús, ¿sí? Que es una figura a nivel vibracional que nos ayuda a sanar la energía masculina, ¿sí? Entonces, es ese trabajo de reconocer estas heridas. Una vez que las reconozco, yo puedo trabajar en modificar la creencia y modificar la respuesta, ¿sí? Gracias, Natalia. Vamos a por la última pregunta que nos da Vamos. tiempo aquí en directo de esta tarde. Nos vamos con Benjamín Peralta. Nos cuenta que se divorció hace 5 años y que hoy en día se ha dado cuenta de que no lo supera. No el divorcio, sino el estar solo. Nos cuenta que hace 2 meses decidió ir al psicólogo y que le diagnosticó depresión, ya que está muy encerrado en ese tema. ¿Algún consejo para Benjamín? Sí, yo creo que probablemente él no ha el dolor es tan intenso que no logra conectar. Hay que ver ahí desde la creencia de estar solo. De alguna forma, para nosotros estar en pareja, tenemos que generar un matrimonio con nosotros mismos, tenemos que hacer citas con nosotros mismos, tenemos que entregarnos ese amor y ese placer
que nos gustaría que nos entregue esa otra persona. Entonces, de alguna forma, él aprendió probablemente cuando era muy chiquitito o en la relación de sus padres a vivir la relación desde la codependencia, a esperar que el otro le entregue eso que en el fondo necesita entregarse a sí mismo, ¿sí? Es como un círculo vicioso, donde estamos con alguien para que me dé eso que me falta. Es muy de niño interior, es como que de alguna forma el que se está vinculando es el niño interior. Eh, y hoy día necesitamos sanar ese niño interior para que entienda que se puede entregar a sí mismo todo lo que necesita. Hay que hacer un trabajo de aprender a vivir solo. Y una vez que uno aprende a vivir solo, recién ahí uno comparte la vida y el disfrute con esa otra persona. Porque si no, estamos siempre en vínculos de codependencia donde el otro viene a saciar algo que me falta, ¿sí? Entonces yo creo que él necesita conectar con el disfrute, que sería bueno hacer ejercicios para conectar con el cuerpo, masaje, ¿sí? De alguna forma, si él tiene esta necesidad de estar con un otro, es porque también suple el afecto de esa forma. Si hiciera masajes en su cuerpo, sí, que alguien lo masajee y toque su cuerpo, eso lo va a ayudar a volver al cuerpo, a liberar las emociones, a purificar y también a saciar un poco esta necesidad de afecto. Nosotros necesitamos ser tocados. El ser humano, para poder estar saludable, un niño necesita 14 abrazos al día y un adulto necesita 8. Si ustedes se preguntan en la casa cuántos abrazos reciben en el día, se van a dar cuenta que recibimos muy poquito afecto y nos damos muy poquito afecto. Hay muy poco afecto en general, ¿sí? Entonces él necesita ser tocado. Entonces, si él pudiera hacerse masajes, como, también como una forma de sanación, de terapia, o tocarse a sí mismo, con un aceitito en la noche, masajear el cuerpo, hacer cariñito en la cara, hacer masajito en la cabeza, todo eso nos ayuda a ir sanando esta necesidad de afecto y hacer que lo hagan disfrutar. Preguntarle a su niño interior qué le gustaba disfrutar cuando era niño y tratar de retomar algunas de esas cosas, ayudarse a sí mismo, empujarse un poquitito a disfrutar algunas cosas que lo reconecten consigo mismo. Sí, pero hay que hacer un trabajo profundo en niño interior porque vive las relaciones desde la codependencia. Entonces, si revisamos el vínculo con el padre y el vínculo con la madre, seguro ahí vamos a encontrar desde dónde viene esa codependencia y se puede trabajar. Sí, hay que hacer ahí un trabajo de revisar el vínculo que había entre los padres para poder ver qué es lo que él proyecta en las relaciones. Fíjate qué interesantísimo el dato de los abrazos. Yo no lo había escuchado nunca, es la primera vez. Pero bueno, Natalia, lo pongo en práctica desde hoy y te cuento a la próxima. Muy bien, bueno, pues ahí hemos cerrado la ronda de preguntas. Tenemos que comenzar ya con el final de este directo, pero no nos podemos despedir, Natalia, sin que nos refresques un poquito la información sobre el curso, ese curso que nos comentabas previamente, por si alguien se ha unido un poquito más tarde o se arrancó ahora en el directo, para que pueda también tener acceso. Sí, los invito a este curso. Es un curso enfocado en la manifestación de una pareja que los haga sentir plenos y felices. Entonces, en el fondo, todo el trabajo es un trabajo energético muy intenso, muy transformador, que busca que ustedes vibren o comiencen a vibrar de la forma, o se empiecen a tratar a sí mismos como quieren ser tratados, ¿sí? Es un curso de reeducación emocional, espiritual y sexual, ¿sí? Que busca que de alguna forma ustedes sanen, todo lo que preguntó aquí el amigo es eso mismo, es revisar el vínculo conmigo mismo, es revisar cómo me relaciono con el otro, las creencias que tenemos en torno a las relaciones, las creencias que tenemos en torno a la vida sexual, ir a buscar ese niño interior y hacerle ese cariño que le decía al amigo para que empecemos a vivir desde otro lugar. Entonces reconectamos con el niño interior, reconectamos con nuestra energía femenina, reconectamos con nuestra energía masculina y hacemos un proceso de balance de energía, ¿sí? Nosotros, para manifestar una pareja que nos haga sentir libres, plenos, felices y expandidos, tenemos que generar primero un balance entre nuestra energía femenina y masculina interna. Tenemos que generar un matrimonio incondicional con nosotros mismos. Entonces, este curso lo que busca es prepararlos energéticamente para desarrollar este matrimonio crístico, como se dice en la sexualidad sagrada, donde nos amamos incondicionalmente a nosotros. Entonces, cuando nosotros vibremos de ese lugar, vamos a traer personas a nuestro alrededor que también se estén amando incondicionalmente. Y que hoy día en esta era de Acuario son muchas personas, porque el despertar está súper avanzado y hay muchas personas amándose y hay muchas personas que están vibrando igual. Sí, quizás los medios muestran otras cosas, entonces se agradece Mindalia, se agradecen estos espacios donde muestran que también hay mucha luz en el mundo y que esta luz se está expandiendo
Así que esa persona que buscan, que en el fondo no hay que buscar, su alma ya pactó los encuentros, nuestras almas pactaron todos los encuentros que vamos a tener en esta vida. Entonces solo tenemos que vibrar distinto, solo tenemos que vibrar distinto adentro y afuera va a aparecer y vamos a traer todo eso que necesitamos. Así que los invito al curso para que vivan esta experiencia de transformación y puedan vibrar eso que quieren atraer. Muchísimas gracias, Natalia, tanto por la información sobre tu curso como por tu participación dentro de este Congreso de Energía Espiritual. Ha sido un verdadero honor poder escucharte, poder aprender de ti y bueno, como siempre, ya sabes que las puertas de Mindalia están abiertas para ti, para cuando quieras volver aquí a regalarnos charlas tan bonitas como las de hoy. Ahora sí, Natalia, un mensajito final, algo que queramos compartir, que sea el cierre, el broche de oro de esta entrevista que hemos compartido. Que la liberación está mucho más cerca de lo que las personas creen, que es mucho más sencillo el proceso y que creo que el Maestro Jesús vino a enseñar eso, que Él era un ser humano, que no era tan especial como lo han hecho ver y que Él simplemente recorrió un camino que es muy factible recorrer en esta vida, en una vida, y alcanzar ese nivel de libertad, ¿sí? Que es súper posible. Mi mensaje es un mensaje optimista, esperanzador, de que en el fondo el proceso de sanación puede ser placer, puede ser disfrute, y que acompañado, contenido, es un proceso muy amoroso, ¿sí? Que no necesitamos estar solos para vivirlo, ¿sí? Que eso es una creencia del niño interior, pero que hay mucha gente dispuesta a abrazar, dispuesto a amar y dispuesto a entregar esa vibración que se necesita para que el corazón vuelva a abrir. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, quiero agradecerle a ustedes por esta instancia y agradecerle a todas las personas que participaron, que recibieron mi entrega y que preparé con mucho amor. Así que agradezco mucho este espacio. Te lo agradecemos nosotros a ti, un abrazo enorme para ti, Natalia. Y bueno, aquí nos preguntaban en el chat, ¿cómo encontramos a Natalia? Las redes sociales de ella aparecen en la plataforma de YouTube, en la cajita de descripción. Podéis ir hasta este momento en el directo, os aparecerá, o también en diferido. Si entráis a su vídeo, ahí podéis desplegar y encontráis el enlace. Clicáis encima y llegáis directamente hasta el Instagram, el Facebook, la página web, todo lo que ella nos ha facilitado para que podáis encontrarla muy sencillo, muy fácilmente. Gracias por vuestro tiempo, por estar con nosotros en un directo más y nos despedimos de este directo en energía espiritual que, como sabéis, queda grabado para que lo podáis compartir, revisualizar y lo que necesitéis. Pero vamos a estar de vuelta en unos minutos en un nuevo directo, así que nadie se vaya porque nada, seguimos aquí en este super congreso.